Pónganse de pie, por favor, un momento. Y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, porque el Señor nos ha traído a su casa a adorarle. Vamos a poner un corazón agradecido en esta mañana, un corazón que le rinde adoración a Dios, que es el único que se la merece. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre, tu grandeza, las maravillas, Señor, que nos hace ver de ti, Padre. Gracias, Señor, porque tú te haces propicio a nuestras vidas, Señor, en todo tiempo, en todo momento. Gracias, Padre, porque dice tu palabra que el Padre que ama al Hijo corrige. Gracias, Padre, porque tú nos formas, tú nos pones en el camino, Señor. Cuando nos estamos tratando de salir, tú vuelves en tu amor y en tu misericordia y nos pones en el camino. Gracias, Padre, gracias, Señor, porque nos amaste primero. Gracias, Padre, porque por amor a ti mismo hace todas las cosas en nuestras vidas. Gracias, Padre, gracias, Señor. Te pido en esta hora, Padre, que tú alinees los corazones, que tú prepares cada uno de nosotros, Señor, a recibir tu palabra, a entenderla, a recibir la revelación de tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz, que transforma y que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, alinea los aires, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, sé tú glorificándote en esta mañana, sé tú hablando a nuestras vidas, sé tú, Padre, estableciendo el orden en nuestros corazones, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en cada una de nuestras áreas, Padre, para que te agrademos en todo tiempo, Señor, y podamos decirte, haz memoria de lo que hemos hecho para tu gloria y para tu honra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Abran sus Biblias. Todos, por favor, vamos a estar leyendo en Isaías 38. Bendigo a Dios de verdad por este tiempo, porque Dios conoce todas las cosas y trae todo a su debido tiempo y a su debido momento. Y sé que esta palabra, como lo hizo conmigo, lo va a hacer con ustedes. Es una palabra que nos hace volver otra vez, volver nuestro rostro a Dios. Y así lo he titulado esta mañana: vuelve tu rostro a la pared. Pared. Isaías 38. Vuelve tu rostro a la pared. Vamos a estar leyendo acerca del rey Ezequías. Con un amén empezamos. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días, Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, e hizo oración a Jehová. ¿Qué hizo Ezequías? Se deprimió, se fue a un rincón a llorar y a lamentarse y a darse ya muerto y a quejarse. Hizo eso Ezequías, a recibir palabra de Jehová de que ordenara su casa porque él iba a morir. Dice la palabra que hizo oración a Jehová. Nosotros hiciéramos esto si recibiéramos tal noticia, fuéramos al lugar correcto. Y dice el versículo 3, y dijo: oh Jehová,
te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Dice la palabra que el Señor le añadió 15 años más de vida a Ezequías. Me llamó mucho la atención porque primero Jehová le manda decir que prepare, que ordene su casa porque él va a morir. Y yo estoy leyendo y me quedo como wow, pero entonces Ezequías vuelve su rostro. Dice: Señor, aquí algo no está bien, vamos a resolver qué es lo que está pasando. Yo dije, pero hay algo más. Me llamó la atención porque Ezequías vuelve su rostro a la pared donde el Señor, donde es lo correcto, donde todos debemos de ir cuando tenemos una situación, cuando recibimos noticias, cuando recibimos diagnóstico. No ir a llorar, no ir a lamentarnos, es ir al Señor, hacer crónicas de lo que yo he caminado en el Señor. Porque dice la palabra que nada de lo que hacemos en Dios es en vano, ni vamos a dar a luz para maldición. Tenemos que estar claro lo que nosotros estamos haciendo en los caminos de Dios. Que estemos firmes, que estemos íntegros, para cuando tengamos situaciones, vayamos con toda seguridad al Señor y decirle: Padre, haz memoria de lo que he hecho y he andado íntegro delante de ti. Y ¿sabe qué? Yo dije: wow, Señor, pero yo tengo que ver qué tantas cosas pudo hacer Ezequías para que Él te diga que ha sido de agrado delante de tus ojos. Y en verdad fue así. Porque ¿qué hizo el Señor? Le dijo: no venga, porque sí, yo sé todo. No, el Señor le añadió 15 años a su vida. ¿Y sabe qué? Lo sanó también. No le dio 15 años de sufrimiento, porque el Señor, cuando te da la oportunidad, te lo va a dar en tiempo nuevo y regenerado. No te lo va a dar en un tiempo donde tú todavía no has sanado, donde todavía tú tienes heridas. ¿Por qué? Porque van a ser 15 años de perdición. Y el Señor me ha llamado a salvación. Amén. Y vamos a leer en Segunda de Reyes, capítulo 20. Que van a notar que es lo mismo que está diciendo Ezequías, pero un poco más detallado acerca de la enfermedad de Ezequías. Segunda de Reyes, capítulo 20. Leemos en el nombre de Jesús. Lo tienen en Segunda de Reyes, capítulo 20. Amén. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él profecía de Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad. He andado delante de ti en verdad, no en contienda, no en mentiras. Ezequías anduvo en verdad. Y sigue diciendo: y con íntegro corazón,
y que he hecho las cosas que te agradan. No las cosas que no te agradan, no mis deseos, no mis emociones, no lo que a ti te agrada. Y lo que le agrada a Dios, a muchos no nos agrada. Pero tenemos que hacerlo porque nuestro error es agradar a Dios, no la carne, no a usted, ni a su pareja, ni a su novio, ni a nadie. Agradar a Dios sobre todas las cosas. Y dice: te ruego que hagas memoria que he andado en verdad y que he hecho las cosas que te agradan. Y dice: y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese, antes la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí, yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Mire cómo se cumple esta palabra, que de verdad me llamó mucho la atención. Está en Isaías 65. En el versículo 23. 23 y 24 dice: no trabajará en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendencias con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, y mientras aún hablan, yo habré oído. Dice la palabra que Ezequías estaba con gran lloro diciéndole a Dios que hiciera memoria de las cosas que él había hecho, que había caminado en verdad y que había tenido íntegro corazón delante de él. Y dice la palabra que Isaías no llegó ni siquiera a la mitad del camino cuando el Señor lo devolvió. Dice: antes que clamen, responderé yo, y aún hablan, yo habré oído. Ezequías estaba todavía hablando con el Señor, mientras ya el Señor había devuelto a Isaías para que llevara respuesta. O sea, de tanto fue el agrado de todo lo que hizo Ezequías, y como se cumple la palabra, que aún nosotros estamos llorando, humillado delante de Dios, porque no fue un reclamo, fue una humillación que hubo. ¿Y sabe por qué hubo humillación? Más adelante yo le voy a decir por qué hubo una humillación y por qué el Señor provocó una enfermedad en Ezequías, porque él mismo lo sanó y le añadió años de vida. Y aún él no ha salido del patio y lo devuelve. ¿Y qué le dice? Así dice Jehová, el Dios de tu padre David. ¿Por qué? Que acabamos de leer: no daremos a luz para maldición, ni tus y los benditos que son de linajes, ni los benditos de tu descendencia. O sea, estamos llamados a marcar nuestra descendencia, a limpiarla. Y les voy a hablar un poco del reinado de Ezequías, porque ante todo esto, Ezequías tuvo que hacer un buen trabajo delante de Dios para poder tener esa seguridad y pedirle al Señor que hiciera memoria de lo que él había hecho para Dios, porque no lo había hecho para él. Y cuenta la palabra que antes de el rey Ezequías fue su padre Acaz. Y su padre, en su tiempo de reinado, tenía
el pueblo de Asiria, el rey de Asiria, pues quería bombardear y ocupar a Judá. Y el padre, Acaz, el padre de Ezequías, quiso, en cierto sentido, según estoy parafraseando la palabra, es una historia, está en Segunda de Crónica, en Reyes, está para que puedan leerlo más adelante. Pero cuenta la palabra que en cierto modo el rey Acaz vendió su reinado para que no los enemigos no los persigan, ni lo ataquen, ni lo quieran invadir. Él cerró las puertas del templo, creó ídolos, quitó a Dios de su reinado completamente. ¿Qué pasa? El enemigo muchas veces te engaña. Cree que en intercambios, sí, yo haz esto, sí, no hay problema, no será tentado. Y usted cae. Y somos muy dóciles a darlo para estar tranquilos. Pero él lo que hace es avergonzarte porque lo va a hacer al final. Cuando tú entregas, él no se queda con eso. Si entregaste todo y te quedaste avergonzado. Eso le pasó a Acaz en su reinado. Quitó a Dios, creó ídolos para que el pueblo adore, para él consultar. Él tenía como una escultura de bronce, como una serpiente, donde él consultaba. Y duró muy poco tiempo y como quiera lo invadió el pueblo, lo invadió el rey de Asiria, porque ese era su plan. Tenga mucho cuidado con los intercambios que usted haga para no ser tentado, porque va a ser tentado y va a quedar avergonzado. Tenga mucho cuidado, porque el enemigo es muy sutil. Él no la pone fácil. Te la puede lucir muy fácil de primero, pero después es muy difícil, porque es como meter tu pie en una red. Es difícil salirte si alguien no te ayuda, porque algo que tú entras, te sube. Te han visto en la película como en los bosques, cuando quieren capturar a alguien que amarran una red, tú la pisas y ¿qué hace? Te amarran y te suben. Y de ahí no te bajan si no te ayudan. Y créeme que el enemigo no te va a ayudar después que tú estás en su red. No lo va a hacer. Tengan mucho cuidado para no tengan que volver su rostro otra vez y pedir y volver atrás. Nosotros sabemos muy bien, y en este tiempo tenemos que saber hasta dónde nosotros hemos caminado y quién nos ha sostenido hasta hoy. Tenemos que tenerlo claro para no caer en confusión, para no caer en contienda, para no caer en murmuración. Es tiempo de que usted alinee sus oídos al cielo, que su boca usted la alinee al cielo, que sus ojos usted lo alinee al cielo, que tú le digas: Señor, mis 5 sentidos que se manejen con los tuyos. ¿Sabe por qué? Porque todo desviado del Señor es para maldición. Todo fuera de Dios no da fruto. Todo lo que es fuera de Dios se pierde, se seca y por ende se destruye, porque lo que no da fruto será cortado, dice la palabra. Porque para que usted esté estorbando, para que usted esté inerte sin hacer nada, créame que hay otro que sí quiere hacer y usted está ocupando un lugar equivocado. Usted tiene que tomar la decisión. Esto es de tomar decisiones. Y la tomamos cada uno individual, responsablemente. Como se hablaba anoche de la responsabilidad que tenemos que tener como hijos de Dios en un noviazgo y en un matrimonio. Y aún más siendo hijos de Dios, tenemos que ser responsables con todo, con lo que usted se compromete, con lo que usted dice. Y le digo algo: todo háganlo sustentado bajo la palabra de Dios. Para cuando quieran, no, porque Wilma dijo sí, porque lo dice la palabra, no lo digo yo. Usted tenga una base segura. Y para mí es Jesucristo. No sé para ustedes. Y yo leía todo eso y yo, wow, pero Señor, cuántas cosas. Y todo eso hizo Acaz.
¿Qué pasa? Que luego de Acaz viene Ezequías. Mire, indiscutiblemente, de quien sea que estuvo antes de usted, y pueden ser sus padres, alguien muy querido, si no está en lo correcto, usted tiene que hacer lo correcto. Por encima de quien sea, usted tiene que proyectar y renovar lo que alguien destruyó si no estaba en lo correcto o no le estaba agradando a Dios. Aún sea mi papá, si él me dice algo, no, eso no es así, y yo no lo voy a hacer. Mi papá quería buscarme novio y esposo, y yo le dije que no, que eso no. Y yo amo a mi papá, pero yo no podía dejar que mi papá eligiera por mí, cuando yo le pertenezco a Cristo. Y Él es que sabe lo que a mí me conviene, y Él es que sabe lo que me ha entregado. Como hablaba Catherine, Dios no une persona, une ministerio. Y fuera de Dios no se conocen ministerios, se conocen personas. Y eso era lo que quería hacer mi papá. Pero usted tiene que ser determinante con lo que usted sabe que dice la palabra que usted tiene que tener. Y eso fue lo que hizo el rey Ezequías. Cuando él llega a ser rey, encontró un desastre. Porque Isaías era el profeta que tenía Ezequías. Y ellos estaban tan alineados que en ciertos sentidos se hicieron buenos amigos. Lo cuenta la palabra. Y cuando él llega, él ve que Dios no está en el lugar y que todo está un desastre, ídolos por donde quiera. Por ningún lado se adora a Dios, al Dios verdadero, al Dios todopoderoso, al Dios que todo el mundo tiene que adorar, exaltar, dar gloria y dar honra. Jehová, Dios de los ejércitos, es el único. Y yo estoy viendo y le digo, ¿qué hace Ezequías? Lo primero que él hace en el templo, les voy a leer su primer año. Fue rey a los 24 años y duró en su reinado 29 años, reinando en Judá. Vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 29. Comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hijo de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Dios, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Lo primero que empezó a hacer Ezequías en su reinado fue abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Eso me dice a mí que aparte de que estaban cerradas, estaban destruidas, estaban vueltas a un desastre. Porque cuando no estamos alineados a lo recto de Dios, se vuelve un caos. Todo es un desastre. Pero alguien tiene que levantarse y restaurar y abrir las puertas del templo otra vez. Y dice más, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas.
Lo primero que hizo Ezequías en su reinado fue restablecer a Dios como centro, en verdad, en santidad. ¿Y a quién llamó? A los sacerdotes y levitas, los responsables del templo, de mantener el orden, de ser de ser un ejemplo, de que todos sigan la misma línea. A eso llamó. Muchas veces nosotros llegamos a un sitio y nos desviamos de a qué Dios nos llamó a hacer en ese lugar. Mira, hay lugares que nosotros llegamos y que nosotros pisamos, que no solamente es para nosotros sentarnos y hacer coro, no. El Señor, como tú vas a estar en ese lugar, te mandó a poner el orden, a establecer su verdad, a lo que está torcido, enderezarlo. A eso nos ha mandado el Señor, no a liarnos, no hacernos de la vista gorda, que muchas veces hacemos esto. Pero eso no fue lo que hizo el rey Ezequías. Antes de entrar en trabajo de lo que son las responsabilidades de un rey, primero él estableció el orden, porque Dios no mora en desorden. Para él establecer a Dios otra vez y que el pueblo adorara a Dios, tenían que limpiar el templo, tenían que restablecer las puertas, abrir las puertas del templo, tenían que limpiarlo todo. ¿Para qué? Para que Dios reine. Entonces, para que Dios ordene todo y todo fluya bajo la presencia de Dios, no bajo contaminación. No hizo nada de eso. Si fuéramos nosotros, muchas veces nos apuramos y nos preocupamos en ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No. Lo primero es que usted tiene que asegurarse que donde usted esté, la presencia de Dios more. Eso es lo primero que hizo Ezequías en su primer mes de reinado. Y dice más. Ay, Dios mío. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación y a excreción y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí, gracias a Dios. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. O sea, tenemos que tener mucho cuidado, porque no solamente usted está en problema, sino todo el que está a su alrededor. Son vidas que están comprometidas de acuerdo a cómo yo esté caminando, porque soy un foco de contaminación. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Si usted va a ser de influencia, sea de influencia para bendición y no para maldición. Porque por usted van a correr muchas vidas. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros nos estamos desviando y no nos estamos dando cuenta, o muchas veces nos sentimos cómodos y nos acomodamos al pecado. Porque eso es lo que pasa muchas veces. Nos acomodamos, y esto no es tiempo de acomodarnos. Esto es tiempo de accionar, de estar vigilante, de estar pendiente, de estar atento a lo que Dios me quiere decir, a lo que Dios me quiere enseñar, hacia dónde yo voy, hacia dónde voy a caminar. Está pronto mi promesa, sí, pero ¿qué debo de hacer? ¿Dónde debo de ir? Esos son nuestros anhelos que tenemos que tener, apurarnos por llegar a esa promesa que el Señor nos ha dicho que nos va a entregar. No el que dirá, no a la murmuración, no a la mentira, no a la contienda. Dios no nos ha llamado a eso. Porque eso, mire, no lo va a llevar ni para atrás ni para adelante, lo va a dejar ahí. Lo va a dejar estático.
Y Dios nos ha llamado a correr bien, caminar correcto. Porque el Señor, los pensamientos de Dios, dice la palabra, no son de bien, no son de mal, sino de bien, para darnos el fin que nosotros estamos esperando. Pero eso tiene un costo. O si no, todos no viniéramos aquí y nos quedáramos sentados poniendo adoración en la casa. No, tiene un precio de venir a su casa a adorarle. Que usted venga, se mueva de donde usted esté, muévase y venga. Y venga a adorar. Entrégale su corazón a Dios. Que eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Que nosotros volvamos otra vez. Volvamos a la cruz. Nos postremos otra vez. Lavemos los pies de Jesús. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Y bendecirnos, darnos la sobreabundancia. No solamente bendecirnos ahí a poquito, no. El Señor cuando da mucho. Se lo digo por experiencia. Por eso doy mucho, porque siempre recibo mucho. Más de lo que usted da va a recibir, pero cuando lo dé con la intención correcta, con un corazón agradecido, con un corazón alegre, con un corazón con gozo. Eso es lo que va a recibir el Señor de nosotros. Amén. Y que ante todo nosotros lo pongamos a Él en alto. Que se incomode quien quiera. Usted, su rol es agradar a Dios. Porque de lo demás se encarga Dios. No todo el mundo nos va a entender. Mire, el rey Ezequías no le importó, mire, nada, que dijera nada. Él llamó a los sacerdotes, llamó a los levitas y le dijo lo que tenían que hacer, que dejaron de hacer. Y ¿sabe que me gustó mucho eso? Porque eso se llama orden. Porque eres rey. Pero los sacerdotes y los levitas eran encargados del templo. Cada quien tiene que arreglar lo que le corresponde. Por más posición que usted pueda tener, yo no puedo ir a poner orden donde yo no puedo ir a hacerlo. Me gustó eso, que él siendo rey, él pudo haber hecho y hacerlo. Pero no, él llamó los que son responsables de hacerlo. Usted abrió esa puerta, venga, ciérrela. ¿Sabe por qué? Porque cada quien tiene que hacerse responsable de sus hechos y de sus actos en todo momento. Y eso fue lo que pasó con ellos. Él los llamó, los amonestó y le dijo lo que tenían que hacer, pero eran ellos. Él simplemente estaba dando orden. Cada quien es responsable de ordenar su casa. Cada quien es responsable de sanar, porque nadie lo va a hacer por usted. Usted es responsable de perdonar a quien tiene que perdonar, porque yo no lo puedo hacer por usted. Porque él no sabe cómo fue que lo movieron y dónde lo pusieron. Entonces vayan y organicen todo y apaguen todo y recojan todo. Y limpien el templo, porque aquí se va a adorar a Dios. Restauró las puertas y abrió las puertas del templo, porque él no podía empezar un reinado sin la cobertura del Dios Altísimo. Y sigue diciendo, estoy en el 29 de Segunda de Crónicas. Por tanto, ahora mismo. El verso 9. He aquí, nuestros padres han caído a espada, y vuestros hijos y vuestras hijas, y nuestras mujeres fueron llevadas cautivas por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Ezequías hizo un pacto con Dios para que
bajara el furor que tenía con su pueblo. Ezequías se sacrificó. Usó su autoridad para humillarse delante de Dios. No para exaltarse, no para darse la gloria, no para decir ahora yo soy rey, no, para decirle Rey de Reyes es el primero que reina. Eso fue lo que hizo Ezequías. Y sigue diciendo el verso 11, hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros y les queméis incienso, para que seamos los ministros de Dios. A eso llamó Ezequías al pueblo. Y sigue diciendo el 12, entonces se levantaron los levitas hijo de Amasai y Joel, de Azarías, de los hijos de Coat y de los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Sarías, hijo de Jaladeel, y de los hijos de Gerson, Joá, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joá, de los hijos de Elisafán, Sinri y Hei, de los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías, de los hijos de Em y de Haniel y Samuel. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. ¿Qué hicieron? Reunió a todos sus hermanos, mire, a todos los que estaban involucrados en los ídolos y no llevando ofrenda a Jehová. Cuando el Señor nos llama a todos. No llama a uno solo. Porque muy bien decía la adoración, Dios no tiene favoritos. Llamó a todos sus hermanos para que se santificaran. Para que se santificaran y limpiaran la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, ¿quiénes fueron a limpiar la casa de Jehová? Ezequías fue a limpiarla. Los sacerdotes, los responsables de haber hecho el desastre en el templo. Dice, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, el atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 16 del mes primero terminaron. Duraron todos esos días limpiando la casa de Jehová, sacando toda inmundicia, para que la gloria de Dios, para que la presencia de Dios reinara en ese reinado del rey Ezequías. Esa es nuestra responsabilidad, santificarnos delante de Dios, limpiar nuestras vidas, procurar que donde nosotros estemos esté limpio, esté libre de inmundicia. Es su responsabilidad como miembro de Casa de Dios, Adoración Eterna, hijo de esta casa, que todo lugar aquí esté agradando a Dios. Lo que se esté saliendo del orden de Dios, es su responsabilidad procurar que vuelvan al orden de Dios. No hacerse la vista gorda, porque todos vamos a estar perjudicados. Si alguien no está correcto, usted tiene, bajo la sabiduría de Dios y en el amor de Cristo, usted hacerle entender que lo que está haciendo no está bien. Si no lo quiere aceptar, son su problema, pero usted cumplió con su rol. Para que después no digan, a mí no me lo dijeron.
Si alguien lo dijo, pero usted no prestó atención. Pero esa es su responsabilidad. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios nunca se aparte de casa de Dios, adoración eterna. Y usted sea uno de los cuales la atmósfera de Dios permanece aquí. Procure que usted sea ese responsable. No provocar la ira de Dios sobre su pueblo por estar en cosas incorrectas. Porque como decía anoche, ser íntegro, como dijo Ezequías, Señor, he sido íntegro de corazón. Íntegro de corazón, eso es mucho, señores. El corazón lo conoce Dios. Y aún en el corazón, Ezequías era íntegro. Y se lo dijo al Señor: Padre, haz memoria que he sido íntegro de corazón. Ser íntegro se llama hacer lo correcto aún nadie lo esté viendo. Es hacer lo correcto fuera de aquí, fuera del grupo de la iglesia, fuera del grupo de personas que conocen que usted es cristiano. No, por encima de todo, porque Dios es quien lo está viendo donde quiera que usted se mueve. Y usted pueda decir: Padre, he sido íntegro en mi corazón. En mi corazón no ha habido maldad, no ha habido contienda. Eso se llama ser íntegro de corazón. Un corazón que busque siempre agradarle a Dios. Un corazón que se quebranta en la presencia de Dios. Una persona que por encima de todo quiere agradar a Dios. Eso fue lo que hizo el rey Ezequías. Y sigue diciendo: comenzaron a santificarse y se santificaron todos. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: hemos limpiado toda la casa, el altar del holocausto y todos los instrumentos y la mesa de proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y aquí están delante del altar de Jehová. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los príncipes de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Y presentaron 7 novillos, comenzaron a presentar y llevar primicias a la casa del Señor. Porque lo primero que restauró el rey Ezequías fue la presencia y la adoración de Dios en el templo. Y dice que reunieron todos los sacerdotes, y dice el versículo 25: puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompeta. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová. Cuando restauró el templo, abrió las puertas, santificaron todo. Ahí no hubo nada que los sacerdotes y los levitas no hayan limpiado para hacer adoración a Jehová. Y dice más: con cántico a Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel, y toda la multitud adoraba. Y los cantores cantaban y los trompetores sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todo lo que con él estaban y adoraron. Aún se había terminado el holocausto y la presencia de Dios estaba tan manifiesta en ese lugar que continuaron adorando. Se inclinó el rey y se inclinó el pueblo a seguir adorando a Dios.
Porque cuando usted pone a Dios de primero, cuando usted limpia, cuando usted santifica, la presencia de Jehová es plena. Es una plenitud completa. Y eso fue lo que vivieron el primer mes del reinado de Ezequías. Y dice: entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Con gran alegría adoraron al Dios Altísimo, al Dios que hace todo nuevo, al Dios que restaura, al Dios que cambia, al Dios que merece toda la gloria y toda la honra. Eso hizo el Señor con el rey Ezequías. Y por eso pudo él decir, cuando el Señor, y todo eso que el Señor hizo, todo lo que él hizo en ese primer mes, y un ángel que el Señor envió para derribar todo el ejército asirio, porque habían hablado en contra de Dios, y le habían dicho: ni los dioses de tu padre nos destruyeron, ahora tu Dios no los va a hacer, y su mano nosotros. Eso dijo el rey de Asiria a Ezequías. Y dice la palabra que Isaías y Ezequías oraron juntos y clamaron a Dios. Y Dios envió un ángel que destruyó a todos los asirios, y al rey lo envió a Nínive derrotado. Cuando alguien se levanta y habla en contra de Dios, tú no contiendes, simplemente ora y clama y el Señor pelea por ti. Cuidar nuestro corazón. ¿Qué ponemos? ¿Con qué intención? Y hubo un orgullo. Se enalteció el corazón de Ezequías. Iba muy bien, excelente diría yo, pero se desvió. Pero ¿sabe qué? Yo le creo a un Dios restaurador, a un Dios que lo hace otra vez. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros nos humillamos, Él lo hace de nuevo. Me gustó mucho la presentación de ahorita porque hace un pequeño resumen de esta parte. El Señor lo hace otra vez, pero hay que humillarse. Hay que reconocer que lo hicimos mal. Hay que reconocer que yo lo permití. Hay que reconocer que yo fui que lo hice y que yo abrí esa puerta. Tiene que haber un reconocimiento y un arrepentimiento para volver otra vez al redil. Y eso fue lo que le pasó a Ezequías. Pero muchas veces nosotros no vamos por nuestra propia cuenta. Y vienen situaciones provocadas por Dios a nuestras vidas. Porque el Señor está interesado en su salvación. El Señor está interesado en entregarle lo que Él ya dijo que nos va a entregar. Él no lo quiere, Él no lo necesita porque Él es Dios. Nosotros somos que necesitamos de Él porque sin Él nada podemos hacer. Sin la guianza de Dios nada somos. Sin la corrección de Dios de nada vamos a aprender. Por eso el Señor, el rey Ezequías tenía una enfermedad y una enfermedad de muerte. Porque se enalteció su corazón. Y de alguna manera u otra, el Señor va a quebrantar su corazón, pero procure venir por la buena. Porque por la mala no se la recomiendo. Y como quiera, Él es Dios todopoderoso. Porque Él otra vez sana y Él otra vez restaura. Y se enalteció el corazón de Ezequías a raíz de todo lo que él había visto que el Señor había hecho con él. Y dice la palabra, vamos a volver a Isaías 38. Dice que entonces Ezequías volvió su rostro a la pared en oración a Jehová. Ezequías estaba enfermo, pero ¿sabe qué? Cuenta la palabra que él sanó a Ezequías. Él hizo
como con la hoja de higo, mandó a que se la pusieran en su llaga para que sanase, y le añadió sus 15 años de vida. Y dice en el 38, versículo 7, y a esto te será señal de parte de Jehová, que hará esto que ha dicho. He aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había descendido. Aún el amor y la misericordia de Dios estaba con Ezequías, que él le dio por señal y retrocedió el reloj atrás 10 grados, cuando no era lo normal. ¿Sabe qué? Solo el Dios de lo imposible puede hacer cosas que para el hombre nunca será posible. ¿Y sabe qué? Se lo dio por señal, porque solo podía venir de Dios. Esas son las señales que Dios nos va a hacer entender a nosotros, cosa que hombre no puede hacer. Y Dios fue tan bueno que le dijo: te voy a dar una señal para que sepas que yo te sané y que yo te añadí tus 15 años más de vida. Dios le dio señal. ¿Y qué hizo? Algo que nunca pudo acontecer si no es Dios. Porque Él conoce todas las cosas y Él sabe cómo ponerlo. Nosotros sabemos que está, pero no sabemos cómo se hizo. Aleluya. ¿Están aprendiendo? Y dice en el versículo 9, escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Mire todo lo que Ezequías habló en su enfermedad, de que ya realmente él no tenía esperanza, que si Dios no intervenía en su vida, él no iba a vivir, sino que iba a morir. Dice: yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. Privado soy del resto de mis años. Dije, no veré a Jehová en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí. Como tienda de pescador, como tejedor de corté mi vida. Me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana, como un león molió todos los huesos, de la mañana a la noche me acabarás. Todo eso en su enfermedad decía Ezequías, porque era una enfermedad de muerte. Y dice: como la grulla y como la golondrina me quemaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué diré? El que me lo dijo, y él mismo lo ha dicho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu. Pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Dice: porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Ezequías había restablecido el altar de Dios, la adoración en el templo, para que todos adoraran, para que todos exaltaran el nombre de Dios. Y él le decía: porque el Seol no te exaltará ni te alabará la muerte. O sea, ya yo no te voy a alabar.
porque voy a morir. Los muertos no alaban. Dice la palabra que todo el que respire alabe el nombre de Jehová. Todo el que respire alabe el nombre de Dios. Dice, ni los que descienden al sepulcro esperarán la verdad. El que vive, este te dará alabanza. Como yo hoy, el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará, por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Eso le dijo Ezequías, y el Señor restableció y añadió 15 años de vida. Y sabe que en el capítulo 39 cuenta que vinieron unos amigos de Babilonia a ver al rey Ezequías porque le habían dicho que él había enfermado, y fueron para verlos. ¿Qué pasa? En el reinado, durante todo el reinado de Ezequías, al librar todas las batallas, se le fue entregado todo el botín. Y era un rey rico, tenía muchos tesoros, tenía oro, plata, y todo lo tenía en su casa, lo tenía guardado, tenía utensilios de oro. Y todo eso pues lo mostró a todos. Dice la palabra que no hubo una sola pieza que él no le enseñara a aquellos de Babilonia. Y le pregunta a Isaías que quiénes son estos, que de dónde vienen. Y él le dije, de tierra lejana vienen, de Babilonia. Y dice la palabra que él le dijo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, que toda cosa que tienes será entregada a Babilonia. ¿Y sabe qué le dijo Ezequías? Está en el capítulo 39, en el versículo 8. A partir del 5 voy a leer. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí 20 días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová, de tus hijos que saldrán de ti y sabrán y habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Él no vio ni le importó todo lo que le dijo Isaías, que tenía que entregar a Babilonia y quedarse sin nada, y hasta enviar hasta sus propios hijos, porque más valía para él los 15 años de vida que el Señor le había entregado, sano y libre para adorar a Dios. Eso no le costó. ¿Por qué? Porque había sido formado. Era un corazón que había sido formado, un corazón que había sido humillado, un corazón que sabía dónde estaba Dios en él. Eso provocó esa respuesta. Cuando muchas veces, cuando el Señor nos dice, mira, hay una hermana con una necesidad, y uno lo que hace es que cierra sus oídos y dice, eso no viene de Dios. Tengan mucho cuidado, porque creo que lo que el Señor nos ha entregado vale más de lo que nosotros tenemos, que es material. Lo material es pasajero, pero lo que recibimos del cielo es eterno. Y eso es lo que nosotros tenemos que atesorar. Y que lo que el Señor nos permita, tenemos que ser dados a desprender, a dar. Y eso lo aprendimos en el miércoles. Que eso le enseñaba Pablo a los corintios. Que tenían que dar. No porque nadie te lo imponga, no porque nadie te lo diga. Tenemos que ser sensibles ante las necesidades de nuestros hermanos. Porque muchas veces nadie te la tiene que decir, porque ya Dios te la ha dicho. Pero somos muy dados a alargar y postergar los asuntos de Dios. Y hacerlo en mi tiempo. No, eso no se trata de ti ni de mí, se trata de Dios. Y eso fue lo que todo el tiempo procuró Ezequías. Aún teniendo la enfermedad, pero fue sabio porque se humilló delante de Dios. Y el Señor sanó su corazón
y añadió días a su vida. En esta mañana Dios nos llama otra vez a volver nuestro rostro a Dios. ¿Qué nosotros tenemos que soltar? ¿Qué nosotros tenemos que dejar para volver otra vez a Dios? ¿Qué nosotros tenemos que mover? ¿Qué tenemos que quitar? Que echamos a Dios a un lado. Porque a la manera de Dios era difícil. Porque es muy fácil buscar atajos y no correr el camino que nos va a llevar a la salvación y a recibir la corona de vida que se les será dada a aquellos que perseveran. Es muy fácil coger los caminos cortos, es muy fácil. Pero créanme que aunque el camino sea difícil, es mejor coger el largo porque es seguro. Los atajos no son seguros. Cuando tú piensas que va a ser fácil, va a ser difícil. Porque muchas veces cuando queremos salir, encontramos calles sin salida. Y decimos, oh, no hay salida. ¿Y qué tenemos que volver? Atrás. Y otra vez, y muchas veces no atrás. Porque te entraste tan hondo que donde saliste ni siquiera sabía dónde estaba y tenías que volver al principio del camino para otra vez volver la ruta. Procura no desviarte tanto que cuando te devuelvas no tengas que iniciar de nuevo. Cuesta, los caminos de Dios cuestan. Agradar a Dios cuesta, pero vale la pena. Vamos a recibir recompensa, vamos a recibir buenas cosas y vamos a cosechar buenos frutos. Pero va a depender de lo que tú siembres, va a depender de lo que tú dispongas para Dios, va a depender de lo que tú quieras agradar a Dios sobre todas las cosas. No importa dónde Dios te ponga, no importa la posición, nuestro rol es poner en alto el nombre de Jehová de los ejércitos, por encima de todo, porque todo en este mundo es pasajero, pero lo que recibimos del cielo es eterno. Es como esa novia que se prepara para ese gran día. Así somos nosotros preparándonos para ese gran día, pero es un trabajo arduo que tenemos que hacer día a día. Tenemos que morir al yo, tenemos que dejar el orgullo a un lado, tenemos que dejar las murmuraciones a un lado, tenemos que dejar las ñoñerías a un lado, tenemos que dejar a un lado todas las cosas que no vienen de Dios. Todo eso tenemos que dejarlo para ser formado, porque somos barro en manos del alfarero, para sacar esa pieza que en su determinado momento Dios exhibe, bajo su gracia, bajo su favor, bajo su amor. En esta mañana disponga su corazón.